¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre la historia bíblica nunca hubiera sido la verdad completa? Y si te dijera que los mismos cimientos de tu fe han sido deliberadamente ocultados durante siglos. Imagina por un momento que la verdadera identidad de los israelitas, el pueblo que se nos ha enseñado a venerar como los elegidos, ha sido distorsionada, borrada y manipulada a lo largo de la historia. La verdad sobre quiénes eran realmente su verdadera apariencia, su increíble viaje y su profundo legado nos ha sido ocultada sistemáticamente. Pero hoy estamos a punto de cambiar eso. Hoy vamos a descubrir la impactante realidad de los israelitas negros en la Biblia, la verdad que muchos han intentado mantener en las sombras durante demasiado tiempo. Esto no es simplemente un debate académico ni una curiosidad histórica. Se trata de reclamar una herencia robada, un derecho de nacimiento que pertenece a millones de personas que han sido desconectadas de su verdadera identidad divina. La historia de este pueblo es mucho más profunda, poderosa y compleja de lo que nadie se ha atrevido a contarte. Los 9 hechos impactantes que estoy a punto de revelar desafiarán todo lo que creías saber sobre la Biblia, la historia y sí, incluso sobre ti mismo. Estas verdades respaldadas por las Escrituras, la evidencia histórica y la ciencia moderna han sido deliberadamente suprimidas durante generaciones. Pero hoy voy a correr el velo. Estos secretos ya no seguirán ocultos, y una vez que los escuches, no podrás dejar de saberlos. ¿Puedes sentir el peso de esto? Son el tipo de revelaciones que tienen el poder de transformar completamente tu comprensión de las Escrituras, de la historia y de tu lugar en el plan de Dios. Te pido que me acompañes en este viaje porque no será fácil. La información que estoy a punto de compartir puede sacudirte hasta lo más profundo, pero es necesaria. Es hora de que entiendas la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Es hora de levantar el velo. Todos hemos visto las representaciones tradicionales de las figuras bíblicas en pinturas religiosas, en clases de escuela dominical y en los medios. Pero, ¿y si esas imágenes fueran parte del mismo engaño que nos han alimentado durante siglos? ¿Y si la verdadera historia de los israelitas, del pueblo elegido de Dios, hubiera sido torcida y ocultada por una razón? Si ahora sientes una urgencia o incluso curiosidad, te pido que te acerques. Quiero que te involucres conmigo porque este viaje no es para los débiles de corazón. Es una inmersión profunda en la verdad que desafiará todo lo que has aprendido sobre la Biblia y el pueblo de Dios. Pero si te quedas conmigo hasta el final, te prometo que verás estas revelaciones bajo una luz completamente nueva. Entenderás por qué esto importa no solo para los israelitas negros, sino para todos los hijos de Dios, sin importar de dónde vengas ni quién seas. Así que si estás listo para que tus creencias sean puestas a prueba y tu visión del mundo transformada, escribe 777 en los comentarios y hazme saber que estás conmigo en este viaje. Estás a punto de escuchar hechos que no solo te sorprenderán, sino que te empoderarán para verte a ti mismo y al mundo de una manera completamente nueva. Estas verdades estuvieron ocultas durante demasiado tiempo, pero hoy ha llegado el momento de descubrirlas, de sacarlas a la luz y de comprender la herencia divina que nos pertenece a todos. Mantente atento, porque la verdadera historia de los israelitas negros está a punto de desplegarse ante tus ojos. Verdad oculta. 9 hechos impactantes sobre los israelitas negros. Comencemos con el primer secreto, uno tan controvertido y revelador que muchos en el poder han hecho grandes esfuerzos para mantenerlo enterrado. Es una verdad que desafía
todo lo que crees saber sobre los israelitas de la Biblia. Podría ser que la verdadera identidad de los israelitas haya sido deliberadamente oscurecida, repintada y reemplazada para servir a una narrativa que robó a millones su herencia legítima. Durante siglos, la gente ha debatido quiénes eran realmente los israelitas. Pero la propia Biblia, si se lee sin el velo de la influencia artística europea, cuenta una historia que se ha ignorado durante mucho tiempo. En lugar de las figuras de piel pálida y ojos azules mostradas en pinturas religiosas y películas, las Escrituras describen a un pueblo con piel oscurecida por el sol conectado a las antiguas tierras africanas. ¿Qué sucedería si nos atreviéramos a tomar estos versículos al pie de la letra en Cantar de los Cantares 1:5-6? La Sulamita declara con orgullo y vulnerabilidad: «Soy morena, pero hermosa, oh hijas de Jerusalén. No os fijéis en mí porque soy morena, porque el sol me ha mirado». La palabra hebrea usada aquí es shachor, que significa negro, no bronceado, no oliva, sino profundamente oscuro. Esto no era solo una imagen poética, era una declaración abierta de su identidad, belleza y herencia. ¿Por qué entonces se ha borrado esto en tantos relatos? Considera las implicaciones. Si la Sulamita era negra y Salomón la amaba, ¿qué dice esto sobre el pueblo de Israel durante su reinado? ¿Qué más hemos pasado por alto? ¿O de qué se nos ha engañado intencionalmente? Las señales no son aisladas. En Éxodo 2:19, cuando Moisés huyó de Egipto, fue confundido con un egipcio por las hijas de Madián. Ahora detente un momento. ¿Cómo podría suceder ese error a menos que Moisés se pareciera a los egipcios? ¿Y quiénes eran los egipcios? Sus propios murales muestran a un pueblo de piel oscura. Esto no es solo una coincidencia histórica, es evidencia visual preservada en el arte. Si Moisés se confundía con los egipcios, entonces debemos preguntarnos, ¿acaso los hebreos, su pueblo, compartían esos mismos rasgos físicos? El profeta Jeremías nos da otra pista en Lamentaciones 4:8, afirmando: «Su semblante es más negro que el carbón». Y de nuevo en Lamentaciones 5:10. Nuestra piel estaba negra como un horno. Estas descripciones no son metáforas del dolor, son verdades físicas y visibles, describiendo la apariencia de un pueblo sufriente, golpeado por el sol originario del noreste de África. Y ahora viene una declaración poderosa, Ani Ma'amin Be'emunah Shleima, una frase hebrea que significa «creo con fe perfecta». Creo con convicción inquebrantable que la propia Biblia da testimonio de la verdadera apariencia de los israelitas. Sin embargo, esta verdad ha sido sistemáticamente enterrada. Su imagen fue emblanquecida, su historia reescrita y su linaje desconectado de la gente que más necesitaba esa conexión. ¿Por qué se hizo esto? Y más importante aún, ¿quién se beneficia de mantener oculta esta verdad? Una de las confirmaciones más impactantes de esta verdad se encuentra en Deuteronomio 28, un capítulo leído con frecuencia pero raramente entendido en su plenitud. Describe con detalle desgarrador las consecuencias que caerían sobre los hijos de Israel si se apartaban de los mandamientos de Dios. El versículo 68 es especialmente llamativo. «Y el Señor te hará volver a Egipto en barcos». Pero esto no se refería a regresar a la tierra de las pirámides. Egipto aquí simbolizaba esclavitud, opresión, servidumbre. ¿Qué grupo de personas en la historia fue llevado en barcos, vendido como esclavo y dispersado por las naciones, sufriendo exactamente como lo predijo este versículo? El comercio transatlántico de esclavos es el cumplimiento escalofriante de esta profecía. Millones fueron arrancados de África Occidental, embarcados en naves y vendidos como esclavos, padeciendo la maldición que Deuteronomio advirtió miles de años antes.
Podría ser que estas personas esclavizadas no fueran solo víctimas de la historia, sino los mismos descendientes de Israel bíblico. Esto va aún más profundo. El nombre Cush, traducido hoy como Etiopía, una vez se refería a una extensión mucho mayor del territorio africano. Los cusitas bíblicos eran indudablemente negros y su linaje aparece una y otra vez en las Escrituras. El propio Moisés se casó con una mujer cusita, como se afirma en Números 12:1. Cuando su hermana Miriam criticó esta unión, Dios la castigó con lepra. ¿Y por qué fue castigada? No por límites tribales, sino por su prejuicio. La reprensión de Dios no fue solo una defensa del amor, fue una defensa de la verdad, una declaración de que Él no tenía problema con la unión entre israelitas y cusitas, si acaso implicaba su cercanía espiritual e incluso ancestral. Así que ahora debemos preguntarnos, ¿por qué no se nos ha dicho esto? ¿Por qué se ha oscurecido la imagen de la esposa de Moisés, desvanecido su identidad y borrado el mensaje más profundo? ¿Qué nos dice esto sobre las historias que hemos heredado y las que no? Si has leído hasta aquí y tu espíritu se agita, significa que algo dentro de ti reconoce la verdad. Escribe 777 en los comentarios para declarar que estás despertando, que estás reclamando tu derecho de nacimiento espiritual, porque esto es solo el principio. Quedan 8 secretos más por descubrir y cada uno desafiará todo lo que creías saber. Ahora llegamos al segundo secreto impactante, uno que desafía siglos de imágenes tradicionales y nos obliga a reexaminar el mismo fundamento del árbol genealógico bíblico. Esta verdad concierne los verdaderos orígenes y la apariencia de los patriarcas israelitas, empezando por Abraham mismo, el venerado padre de la nación israelita. Abraham no nació en una ciudad europea ni vino de una región conocida por rasgos pálidos o cabello dorado y liso. La Escritura nos dice en Génesis 11:31 que Abraham procedía de Ur de los Caldeos, una región de Mesopotamia, el actual sur de Irak, cerca del Golfo Pérsico. Pero lo que a menudo se omite es que Mesopotamia en ese tiempo era un cruce cultural. Esta tierra era un centro de interacción entre diversos grupos, incluyendo pueblos de África. Entonces, ¿por qué tantas representaciones de Abraham lo muestran como un anciano europeo de rasgos suaves y piel marfileña? La Biblia misma no da ninguna descripción física de Abraham. Ninguna. Ese silencio ha permitido que siglos de interpretación eurocéntrica lo repinten completamente, lo reimaginen, no basándose en la escritura, sino en la estética del arte medieval y renacentista. Pero si el texto guarda silencio sobre su aspecto, ¿cómo podemos estar tan seguros de cómo era en realidad? Es posible que la verdad haya sido sobrescrita por quienes tenían el poder de decidir qué imágenes perdurarían. Sigamos su linaje. El nieto de Abraham, Jacob, tuvo 12 hijos. Estos hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Entre ellos estaba José el soñador, el amado aquel, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. La historia de José es bien conocida, pero dentro de ella hay una pista sutil y poderosa sobre la apariencia física de los israelitas. En Génesis 42, durante un tiempo de gran hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. Se encontraron cara a cara con su propio hermano, sin embargo, no lo reconocieron. La Escritura nos dice que José estaba vestido como un egipcio y hablaba por medio de un intérprete. Pero detente y piensa, ¿sería suficiente con cambiar de ropa y de idioma para disfrazarse completamente ante su propia familia? ¿O hay algo más profundo aquí? ¿Podría ser que José se pareciera físicamente a los egipcios, tanto que cuando estaba entre ellos, ni siquiera sus hermanos que habían crecido con él
podían distinguirlo de la gente que lo rodeaba. Si los antiguos egipcios eran tan de piel oscura como muestran su arte, y las pinturas de sus tumbas, hombres y mujeres, con labios llenos, piel oscura y cabello rizado, ¿qué implica esto sobre José? Y por extensión, ¿qué implica sobre toda la línea israelita? El arte del antiguo Egipto ha sobrevivido miles de años. Está tallado en paredes, pintado en tumbas, grabado en piedra. Estas imágenes muestran un retrato coherente de un pueblo con rasgos del noreste africano, rasgos que se alinean mucho más con la herencia africana que con la europea moderna. Si José vivió entre ellos, ascendió al poder, se casó con la nobleza egipcia y crió hijos en la corte del faraón, no sugiere esto que encajaba físicamente. Y si José podía pasar entre los egipcios con tanta naturalidad, ¿qué dice eso de su padre, Jacob, de su abuelo Isaac, de su bisabuelo Abraham? Una poderosa frase hebrea habla mucho aquí. Ham Mitzraim, Ashinu. Los egipcios y los hebreos eran hermanos. Esto no era solo un parentesco espiritual o simbólico, reflejaba un origen compartido, una conexión regional, una cercanía cultural y étnica que la mayoría de las interpretaciones modernas ignoran convenientemente. Entonces, ¿por qué se han ocultado estas verdades? ¿Por qué hemos aceptado versiones sanitizadas de los patriarcas desconectadas de sus raíces geográficas y étnicas? Podría ser que reconocer sus verdaderos orígenes conectaría hoy a millones de descendientes africanos con un legado mucho mayor del que jamás les han contado. Y aquí está la pregunta más profunda. ¿Qué pasaría si el mundo aceptara la verdad que los fundadores de la fe, los patriarcas de Israel, podrían haber parecido mucho más a las personas arrancadas de África en cadenas que a quienes los pintaron en vitrales? Este secreto, como el primero, no trata solo de historia, trata de identidad. Se trata de reclamar lo que fue arrebatado no solo por la esclavitud, sino por el silencio. Si esta verdad te está abriendo los ojos, escribe 767 en los comentarios y decláralo, estás empezando a ver. Las mentiras se están deshilachando y a medida que avancemos, cada revelación te acercará más a la verdad que ha estado enterrada por demasiado tiempo. Quédate con nosotros porque el próximo secreto irá aún más profundo. Ahora descubrimos el tercer secreto, una revelación no solo de personas o lugares, sino del propio lenguaje. Este secreto susurra a través del tiempo, resonando en sílabas y tradiciones que muchos nunca pensaron conectar. Es el vínculo lingüístico oculto entre el hebreo y las lenguas africanas, un vínculo tan antiguo e innegable que uno debe preguntarse, ¿por qué se nos ha ocultado tanto tiempo? El hebreo, la lengua sagrada de los israelitas, no es un idioma aislado, es parte de la familia de lenguas afroasiáticas, un árbol lingüístico que se ramifica tanto por Oriente Medio como por el continente africano. Esto incluye lenguas como el amárico, hablado por judíos etíopes, así como los diversos dialectos bereberes del norte de África. La conexión no es teórica, es estructural fonética y profundamente arraigada. Pero el rastro no termina en el noreste. Nos conduce hacia el oeste al corazón del África subsahariana, donde tribus como los Yoruba y los Igbo preservan ecos lingüísticos y culturales de los antiguos hebreos. Podría ser que estas comunidades africanas, separadas por océanos y tiempo del Estado moderno de Israel, aún porten fragmentos de un idioma perdido. Estamos presenciando los restos de un pueblo que una vez caminó lado a lado con los patriarcas. Entre los Yoruba de Nigeria, la palabra para sábado es Ojo-Simi, un nombre que curiosamente refleja la idea hebrea de Shabbat, el día de descanso.
La semejanza fonética no es el único vínculo. Sus costumbres sagradas, patrones de nombres e historias orales evocan los ritmos del culto hebreo. Luego considera al pueblo Igbo, también de Nigeria. Practican la circuncisión masculina al 8º día después del nacimiento, exactamente como se ordena en Levítico 12:3. ¿Quién les enseñó esto? ¿Cómo adoptó un pueblo en África Occidental un ritual tan preciso de la ley hebrea, sino por descendencia o transmisión cultural profundamente arraigada? Estas tradiciones no son recientes. Se remontan a generaciones tejidas en la misma estructura de la vida comunitaria. Algunos pueden apresurarse a descartar estos paralelos como coincidencias. Pero las coincidencias no explican patrones lingüísticos, costumbres sagradas y estructuras teológicas compartidas. Esto es lo que algunos estudiosos llaman fósiles lingüísticos, residuos de una lengua antigua, enterrada en el tiempo, pero aún viva en el habla, y rituales de quienes la recuerdan, incluso inconscientemente. Sin embargo, durante siglos, estas conexiones fueron desestimadas, sino activamente suprimidas. ¿Por qué podría ser que la erudición eurocéntrica construida durante eras de colonización y imperio no tuviera interés en validar los orígenes africanos de un pueblo bíblico cuando la narrativa dominante pintaba a África como un continente sin legado, sin escritura, sin contribución a la historia divina? ¿Qué tan inconveniente habría sido revelar que los mismos sonidos de las lenguas africanas hablaban verdades hebreas? La propia Biblia insinúa este lenguaje compartido. Safa Ayat Lukulanu. Todos compartíamos una lengua una vez. Esta unidad antigua se fracturó en Babel, dispersándose por continentes, pero no se borró. Cuando los israelitas fueron esparcidos por la tierra, su lengua viajó con ellos. Y aun cuando los imperios surgieron y cayeron, aun cuando cambiaron los nombres y se movieron las fronteras, huellas del hebreo permanecieron ocultas a simple vista, enanas, en proverbios, en ritos sagrados. ¿Por qué entonces esta verdad no se enseña ampliamente en seminarios o libros de historia bíblica? ¿Por qué hay tanta resistencia a reconocer estos lazos? ¿Será porque reconocer la lengua es reconocer al pueblo que la porta? ¿Será porque seguir el rastro de las palabras es redescubrir las tribus perdidas, no en Europa, sino en África? ¿Qué pasaría si las lenguas habladas hoy en las aldeas africanas no fueran restos de costumbres tribales aisladas, sino ecos vivos del pueblo escogido de Dios? ¿Qué pasaría si las lenguas despreciadas por los eruditos guardaran las mismas sílabas que una vez se hablaron en Jerusalén? Y aquí está la pregunta inquietante: si los descendientes de Israel fueron dispersados, ¿no quedaría su habla como prueba de quiénes eran? Si tu espíritu se agita con reconocimiento, si algo dentro de ti susurra que esto no puede ser coincidencia, escribe 777 en los comentarios y haz que tu voz cuente entre los que despiertan a la verdad, porque el lenguaje no miente. Y el cuarto secreto nos llevará aún más profundo en lo que se te ha ocultado. ¿Estás listo? La respuesta a este gran engaño se encuentra en el cuarto secreto, una verdad tan cuidadosamente enterrada que se necesitaron siglos de silencio, doctrina y imperio para mantenerla oculta. No se trata solo de un malentendido histórico o de una representación inocente. Fue una campaña deliberada elaborada durante uno de los periodos más oscuros de la historia humana, la era colonial. Pero pregúntate, ¿qué ocurre cuando los poderosos temen la identidad espiritual de aquellos a quienes oprimen? En el apogeo de la expansión colonial, las potencias europeas buscaron no solo conquistar tierras, sino apoderarse de mentes, creencias e identidades.
En su afán de dominación, necesitaban algo más poderoso que armas y cadenas, necesitaban justificación. ¿Y qué mejor manera de justificar la esclavitud que con las mismas palabras de la Escritura? Pero aquí estaba el problema. ¿Y si las personas que esclavizaban eran en realidad descendientes de los propios israelitas? Para evitar esta contradicción espiritual, la historia tuvo que reescribirse. Los africanos, arrancados de sus tierras, golpeados, vendidos y dispersados, no podían ser vistos como hijos de Abraham. Así nació una nueva narrativa, una que reimaginó a los israelitas no como un pueblo semita con vínculos africanos, sino como protoeuropeos, figuras de piel pálida más en casa en Roma o Londres que en los suelos soleados de Canaán y Egipto. Esto no fue una mala interpretación inocente. Fue una posición teológica calculada, una versión de la Escritura, convertida en arma diseñada para borrar la identidad africana de la historia bíblica. Fue a través de esta distorsión que emergió un Jesús blanco, discípulos blancos, profetas blancos, reyes blancos. Estas imágenes replicadas en vitrales, pinturas y Biblias para niños se volvieron tan omnipresentes que cuestionarlas era arriesgarse a ser llamado hereje. Para el siglo XIX, esta historia revisionista se había convertido en evangelio no por inspiración divina, sino por imposición colonial. Pero detente y considera, ¿cómo podría un pueblo nacido en Oriente Medio, criado bajo el abrasador sol del desierto, parecer naturalmente a europeos del norte? ¿Miente la geografía o se ha pintado la mentira sobre la geografía? Incluso cuando estas imágenes falsas se solidificaron, la verdad permaneció terca. No pudo destruirse por completo. Vivía en los rollos, en los restos arqueológicos y sobre todo en la memoria cultural de quienes la llevaban en los huesos y la sangre. A lo largo del continente africano y entre los descendientes de la diáspora, ecos de tradiciones israelitas, rituales, leyes, música e historia oral continuaron sobreviviendo, susurrando una identidad olvidada. ¿Por qué se ignoraron estas voces? Podría ser que si el mundo reconociera la conexión africana con la Biblia, toda la estructura de la teología colonial se derrumbaría, y ahora estamos en un punto de inflexión, porque esta verdad enterrada está resurgiendo y se eleva como una inundación que no puede ser contenida. A través de estudios de ADN, investigación lingüística, manuscritos antiguos y corazones despertados, el mundo empieza a ver lo que siempre estuvo ahí. La verdadera pregunta ahora es, ¿la verás tú también? ¿O te aferrarás a las imágenes fabricadas que fueron diseñadas para esclavizar el espíritu? Si tus ojos se están abriendo y tu alma se agita, si estás listo para reclamar lo que fue arrebatado, escribe 777 en los comentarios y ponte en pie entre quienes ya no serán silenciados, porque esto ya no es solo historia, es profecía cumplida. Y el quinto secreto te llevará aún más profundo en el despertar. El quinto secreto revela una verdad largamente enterrada bajo capas de revisionismo colonial, una oculta no solo en la Escritura, sino en la misma geografía de nuestros antepasados. Es la historia que se despliega en mapas antiguos y manuscritos olvidados, una historia de comunidades israelitas prosperando en África, mucho antes de que un solo barco europeo llegara a sus costas. ¿Qué pasaría si te dijeran que los israelitas no desaparecieron en las brumas del exilio, sino que se extendieron por las vastas tierras de África, preservando su identidad, tradiciones y lengua a través de los siglos? ¿Qué pasaría si antiguos geógrafos y primeros exploradores ya sabían esta verdad y la registraron para que el mundo la viera? Mapas medievales dibujados por geógrafos árabes eruditos
de vasta inteligencia y profunda curiosidad, contienen marcas de reinos hebreos en África Occidental. Estas no eran referencias vagas o simbólicas, eran representaciones detalladas de regiones reales, gobernadas por personas que afirmaban descender directamente de las tribus de Israel. ¿Cómo podría esto ser posible a menos que ese pueblo realmente llevara la sangre y la memoria de los hebreos cuando los exploradores portugueses navegaron por las costas africanas en los siglos XV y XVI? Encontraron comunidades que se identificaban como israelitas. No eran vagabundos dispersos ni conversos recientes. Eran sociedades estructuradas, aldeas y pueblos con leyes religiosas, observancia del sábado, costumbres de circuncisión y genealogías orales que trazaban su linaje hasta el antiguo Israel. Estos primeros registros europeos, muchos de los cuales han sido ignorados o enterrados en archivos académicos, describen encuentros con pueblos africanos que ya sabían quiénes eran mucho antes de que misioneros o gobiernos coloniales intentaran renombrarlos. Pregúntate, ¿por qué no nos enseñaron esto en la escuela? ¿Por qué está ausente esta verdad de la historia bíblica oficial? Entre las más prominentes de estas comunidades están los Beta Israel de Etiopía. Durante siglos, preservaron su identidad israelita con tal devoción que sus tradiciones, en algunos casos, incluso precedieron al judaísmo rabínico. Guardaban rollos antiguos, seguían las leyes mosaicas, honraban el sábado, practicaban leyes dietéticas kosher y mantenían un sacerdocio. Su compromiso con su identidad fue tan inquebrantable que pese a la presión externa constante de imperios, iglesias e incluso estados modernos, nunca dejaron de ser quienes eran. ¿Qué dice esto sobre su origen? ¿Podría un pueblo fingir siglos de resistencia espiritual? ¿Podrían inventar una cultura tan arraigada en la Torá y en un culto semejante al del templo que rivaliza con los rituales de la propia Jerusalén? El mandamiento que resonaba a través de sus generaciones es poderoso. Lo tishkachtela, no olvides a tus antepasados. No eran simples palabras, eran un voto, un salvavidas, transmitido de padre a hijo, de madre a hija, manteniendo viva la luz de la herencia a través de los siglos más oscuros. Incluso hoy, en rincones remotos de África Occidental, comunidades como los Igbo, los Lemba y los Yoruba mantienen tradiciones orales que los vinculan a las tribus perdidas de Israel. Hablan de antepasados que cruzaron el desierto, de objetos sagrados transmitidos, de costumbres mantenidas vivas, incluso bajo el peso del borrado colonial. Así que de nuevo surge la pregunta, ¿por qué se ocultó esta verdad? ¿Por qué el mundo aceptó el mito de que los descendientes de Israel desaparecieron o de algún modo migraron solo hacia el norte a Europa cuando los mapas y testimonios claramente apuntan hacia el sur y el oeste hacia África? Podría ser que revelar esta verdad desmantelaría la ilusión de que África carecía de historia bíblica, que las mismas personas esclavizadas y colonizadas eran de hecho testimonios vivos del linaje divino. Si tu corazón arde con reconocimiento, si algo profundo dentro de ti dice, siempre lo supe, entonces no guardes silencio. Escribe 777 en los comentarios para declarar tu conexión, para recordar a los antepasados que mantuvieron viva la llama, porque la verdad no solo está resurgiendo, está rugiendo de vuelta, y lo que viene a continuación expondrá aún más. El sexto secreto te llevará al corazón mismo de la identidad divina. ¿Estás listo para ver qué más se te ha ocultado? El sexto secreto golpea el corazón de la prueba física, el tipo de evidencia que no puede negarse, solo ignorarse. No se encuentra en leyenda ni en tradición oral, sino en piedra, oro, ruinas e inscripciones,
testigos silenciosos esparcidos por el continente africano, esperando para hablar, y sin embargo cuando lo hacen, sus voces suelen ser ahogadas por el silencio académico y la resistencia institucional. En toda África, desde Egipto hasta Malí y Sudáfrica, arqueólogos, tanto locales como extranjeros, han descubierto artefactos con inscripciones hebreas antiguas. No son símbolos vagos ni interpretaciones controvertidas. Son marcas claras y rastreables de una presencia israelita. En Zimbabue, por ejemplo, se han hallado tablillas de piedra con escritura hebrea. Su caligrafía se alinea con caracteres hebreos antiguos, no reproducciones modernas, ni traducciones de la era misionera, sino reliquias de un tiempo muy anterior al contacto europeo. Aún más asombrosos son los artefactos de oro hallados en África Occidental, grabados con palabras hebreas. No son objetos comerciados o importados desde el Levante. Fueron fabricados allí, lo que indica que las personas que los elaboraron y usaron no solo hablaban la lengua de Israel, sino que la consideraban sagrada. Y en 1999 se hizo un descubrimiento silencioso pero monumental. En Natapa, en el sur de Egipto, los arqueólogos desenterraron las ruinas de lo que parece ser una antigua sinagoga, una estructura que podría tener miles de años. Imagina eso, un lugar de culto israelita, tallado en suelo africano, construido mucho antes de la división moderna de la historia que se nos ha enseñado a aceptar. ¿Por qué no está esto en los libros de texto? ¿Por qué no son estos hallazgos noticia de primera plana cuando estos descubrimientos logran colarse en el discurso académico? A menudo se los descarta como anomalías, se los aparta con explicaciones que suenan forzadas o incompletas. Algunos académicos alegan identificación errónea, otros dicen coincidencia, pero si una tablilla es coincidencia y otro relicario de oro es un misterio y una tercera sinagoga es un malentendido, ¿en qué punto la evidencia se vuelve demasiado grande para ignorarla? ¿Por qué tanta reticencia a aceptar estas verdades? Porque hacerlo significaría reescribir siglos de historia bíblica, una historia cuidadosamente elaborada para apoyar determinadas agendas teológicas, políticas y sociales. Reconocer una presencia israelita extendida en África sacudiría los mismos cimientos de la erudición occidental tradicional. Cambiaría la narrativa de Europa de vuelta a África, donde en realidad se desarrollaron tantos de los primeros acontecimientos bíblicos. Esto no trata solo de mapas y migraciones, trata de identidad, de reclamar lo que fue arrebatado, no solo tierra o libertad, sino pertenencia espiritual. Hay una frase hebrea que lo capta a la perfección: Hayemet Hibbat Adamah, la verdad está en la tierra. Puedes cubrirla con negación, enterrarla con doctrina y pavimentarla con instituciones, pero la verdad siempre surge. Y cuando lo hace, trae consigo un poder que no puede ser domado. Así que, ¿con qué nos quedamos con una elección? ¿Escucharemos la tierra, las ruinas, las piedras que claman, o seguiremos fingiendo que están en silencio? Porque si estos artefactos pudieran hablar, y tal vez ya lo estén haciendo, ¿qué dirían sobre quiénes fueron realmente los israelitas y dónde están ahora sus descendientes? Si esta verdad resuena contigo, si tu alma siente la tierra agitándose bajo tus pies, escribe 777 en los comentarios y ponte de pie con quienes están desenterrando lo que ha estado oculto, porque el séptimo secreto nos llevará aún más profundo a una verdad que ha sobrevivido no solo en reliquias, sino en la sangre. ¿Estás listo? El séptimo secreto penetra más allá de la historia, la geografía o la arqueología, alcanza el alma. Revela una verdad llevada no solo en mapas o monumentos, sino en los ritmos de adoración, el pulso de la tradición y las prácticas sagradas
transmitidas de padres a hijos. Este es el vínculo oculto entre la adoración del antiguo Israel y la espiritualidad africana tradicional, una conexión tan profunda que desafía todo lo que creíamos saber sobre la herencia divina. A través del continente africano, las costumbres espirituales hacen eco de las leyes levíticas encontradas en la Torá, prácticas como el sacrificio animal, la purificación ritual, las leyes dietéticas estrictas y la vestimenta sagrada, incluyendo coberturas para la cabeza y prendas semejantes a mantos de oración, no son ajenas a África. Son familiares, no son costumbres traídas por religiones externas ni moldeadas por misiones coloniales. Muchas de estas tradiciones existían mucho antes del contacto europeo, preservadas en los rituales de tribus que nunca olvidaron quiénes eran. Considera al pueblo Lemba de Sudáfrica y Zimbabue. Durante generaciones han observado rituales sorprendentemente similares a los descritos en los libros de Moisés. Los Lemba mantienen restricciones dietéticas, rechazan carnes prohibidas y siguen métodos de preparación de alimentos que reflejan kashrut, las leyes bíblicas de kosher. Practican la circuncisión masculina, guardan el descanso sabático y celebran festividades que reflejan las antiguas observancias hebreas. Pero podría ser esto coincidencia. ¿Podrían estas tradiciones ser adoptadas o imitadas de algún modo? La ciencia nos da una respuesta sorprendente. Las pruebas de ADN realizadas en hombres Lemba revelaron la presencia del haplotipo modal Cohen, un marcador genético asociado específicamente con la antigua línea sacerdotal de Israel, los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Esta evidencia genética afirma con poder lo que los Lemba siempre han dicho: descienden de sacerdotes israelitas. Sus tradiciones no son imitaciones, son herencias. Ahora viaja al oeste a Ghana y conoce a la tribu Sefwi. Durante siglos, mucho antes de cualquier conexión formal con el mundo judío, los Sefwi observaron el culto sabático, restricciones dietéticas bíblicas y celebraron fiestas alineadas con el calendario hebreo. Estas prácticas no fueron introducidas por misioneros, no fueron prestadas ni enseñadas, fueron recordadas. Los Sefwi reclaman su conexión con Israel como parte de su memoria ancestral, un hilo que se extiende a lo largo de generaciones. Esto nos lleva a una poderosa declaración, preservada en hebreo Minhagim Shel Avot Billadenu. Las costumbres de nuestros padres están en nuestras manos. Estas no eran costumbres vestidas como ropa y desechadas con el tiempo. Fueron vividas, preservadas, protegidas, custodiadas a través de la esclavitud, la colonización y el silencio. No es milagroso que en lugares tan alejados de Jerusalén, entre personas etiquetadas como perdidas, los patrones sagrados de la vida israelita continuaran sin alterarse. Y así, debemos preguntarnos si estas comunidades africanas, desconectadas del judaísmo global, practicaban los mismos rituales ordenados en Levítico. ¿Cómo podría ser eso otra cosa que evidencia de un origen compartido? ¿Por qué se ignoran estas similitudes espirituales en la teología dominante? ¿Por qué el mundo lucha por admitir que el latido del antiguo Israel sigue latiendo en las aldeas de África? Podría ser que estas tradiciones hablen demasiado fuerte, que cuenten una historia que desafía todo lo que la teología colonial intentó suprimir. No son casos aislados. Desde los Lemba hasta los Sefwi, desde Etiopía hasta Nigeria, las costumbres de los padres han perdurado. Estas comunidades no se convirtieron, recordaron. Y esa memoria no es solo cultural, es espiritual. Es una huella digital divina transmitida por la sangre, el aliento y la bendición. Es evidencia de un pacto inquebrantable,
uno que el hombre intentó borrar pero que Dios preservó. Así que si esto despierta algo profundo en ti, si sientes tu espíritu levantarse con reconocimiento, escribe 777 en los comentarios y declara: las costumbres de los padres aún viven en nosotros, porque el octavo secreto revelará hasta dónde llega esa herencia espiritual y lo que el mundo aún se niega a admitir. Continuarás el viaje. El octavo secreto impactante nos lleva más allá de la geografía, más allá de la genética e incluso más allá de la arqueología. Nos conduce a los salones sagrados donde la verdad fue editada, censurada y suprimida. Esta es la historia de un ocultamiento deliberado, una campaña de siglos para borrar las raíces africanas del cristianismo primitivo y del Israel antiguo, mediante el control de lo que el mundo podía leer, creer y recordar. Comienza con el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., una de las reuniones más influyentes en la historia de la Iglesia. Allí, bajo la autoridad del emperador romano Constantino, se tomaron decisiones que darían forma al canon bíblico tal como lo conocemos. Decenas de textos antiguos fueron excluidos no porque fueran falsos, sino porque no encajaban con la nueva narrativa religiosa y política que se estaba forjando. Muchos de estos escritos omitidos resaltaban la presencia y la influencia africana tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pregúntate, ¿por qué se silenciarían los textos que destacaban las contribuciones africanas? ¿Qué poder habrían amenazado si se hubieran permitido permanecer? Mientras tanto, en el este, lejos del alcance de Roma, la Iglesia ortodoxa etíope preservó un canon muy diferente. Hasta el día de hoy su Biblia incluye libros como el de Enoc y el de los Jubileos, textos que el cristianismo occidental etiquetó como apócrifos y sin embargo fueron citados por apóstoles y venerados por la Iglesia primitiva. Estos escritos antiguos ofrecen una visión profunda de los orígenes, la apariencia y los encuentros divinos de figuras bíblicas, y muchos de esos detalles contradicen directamente las representaciones de piel clara que popularizó el arte europeo. Podría ser coincidencia que estos libros que sitúan lo sagrado dentro de África y afirman la presencia de la negritud en la historia divina fueran precisamente los que quedaron fuera de las Biblias occidentales. Incluso dentro de los textos bíblicos aceptados, la distorsión no terminó. Las traducciones e interpretaciones se manipularon con el tiempo para silenciar referencias a los rasgos africanos de figuras bíblicas clave. Considera una de las descripciones más claras de toda la Escritura, Apocalipsis 1, 14, 15, donde Jesús es descrito con cabello como lana y pies como bronce bruñido refinado en un horno. ¿Qué imagen evoca eso cabello? Con textura de lana, piel resplandeciente, con el tono profundo del bronce pulido. No son descripciones de un hombre europeo. Se alinean mucho más con pueblos de ascendencia africana. Y sin embargo, durante siglos, los artistas ignoraron por completo esta descripción. En su lugar, se nos mostraron imágenes de un Cristo rubio de ojos azules, sentado bajo halos y pintado en techos de catedrales. ¿Por qué? Porque la imagen crea creencia y la creencia puede controlarse a través de la imagen. Así que la pregunta debe hacerse de nuevo: si la Biblia nos da una imagen, ¿por qué el mundo aún se aferra a otra? Esto es más que un descuido histórico. Es una estrategia teológica, una herramienta del imperio que sirvió para reemplazar los rostros de los escogidos con los rostros de los que tenían el poder. Era más fácil gobernar si podías convencer a los oprimidos de que su Dios se parecía a su opresor. Y así, la verdad fue enterrada no solo en la tierra, sino en las bibliotecas del Vaticano, en los márgenes de los rollos perdidos
y entre las líneas de malas traducciones. Pero no importa cuántas páginas se arranquen o se sellen, la verdad se niega a permanecer oculta. Como dice el proverbio hebreo Sefarim su abadú, los libros pueden ocultarse, pero la verdad no. Incluso ahora estos textos suprimidos resurgen. Los estudiosos los revisitan, los creyentes los redescubren, y el Espíritu despierta corazones para reconocer lo que siempre estuvo ahí. La evidencia se levanta a través de la escritura, a través de la arqueología, a través del lenguaje, a través de la tradición viva. Y quizá lo más poderoso, se levanta a través de ti, a través de las preguntas que finalmente estás comenzando a hacer. Así que pregúntate, ¿qué más han ocultado? ¿Qué cambiaría en tu fe si conocieras toda la verdad? Si estás listo para descubrir aún más de lo que te fue arrebatado, si estás reclamando tu lugar en esta historia divina, escribe 777 en los comentarios y únete a quienes ya no serán engañados, porque el noveno y último secreto es el más poderoso de todos y revelará por qué esta verdad ha regresado ahora en tu vida. ¿Te quedarás para recibirlo? El noveno y quizás más impactante secreto no está enterrado en el pasado, sino desplegándose en tiempo real. No trata solo de lo que fue oculto, sino de lo que ahora está siendo revelado. Este secreto está arraigado en la profecía y su cumplimiento está ocurriendo justo delante de nuestros ojos. La Escritura siempre señaló un momento en la historia en que los israelitas dispersos despertarían no solo a quienes son, sino a la verdad que se les ocultó. Y ese momento, según los profetas, llegaría en los últimos días. En Isaías 11:12 leemos esta poderosa declaración: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esto no es una metáfora poética, es una promesa profética clara que Dios, con intención y poder, reuniría a su pueblo una vez más, no solo de un lugar, sino de los extremos de la tierra. Podría ser que estemos viviendo en ese tiempo, por todo el mundo especialmente. Dentro de la diáspora africana, hombres y mujeres comienzan a redescubrir lo que sus antepasados sabían, pero se les prohibió decir. Se están reconectando con el lenguaje, las costumbres y la identidad sagrada de la herencia israelita, no como una moda, no como una tendencia, sino como un regreso espiritual al hogar. Esto no es el nacimiento de una nueva religión. Es el despertar de un pueblo largamente disperso y silenciado. Hayan Bayim, he aquí vienen los días. La Escritura misma predijo que un remanente se levantaría, recordaría y regresaría. Y si tú fueras parte de ese remanente, el profeta Jeremías habla aún más directamente a nuestro tiempo. En Jeremías 16:19 registra estas palabras estremecedoras: vendrán a ti naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira, poseyeron nuestros padres vanidad, y no hay en ellos provecho. Mentiras sobre quiénes eran, mentiras sobre quién eres tú, mentiras que reemplazaron una herencia espiritual con confusión y desvío. ¿No es esto lo que estamos presenciando hoy, a medida que el velo se levanta, mientras los libros suprimidos resurgen, mientras arqueología, lengua, genética y tradición comienzan a alinearse? La gente en todas partes se da cuenta de que lo que les enseñaron sobre la identidad bíblica estaba incompleto y en muchos casos era intencionalmente falso. Y aún así, pese a la evidencia, muchos líderes religiosos permanecen en silencio. Algunos descartan este despertar por completo, otros lo resisten porque desafía los cimientos de sus instituciones. Después de todo, ¿qué sucede cuando las personas a las que antes llamaban perdidas empiezan a encontrarse? ¿Qué sucede cuando los que fueron esclavizados
se levantan y declaran: somos los hijos del pacto. Por esto se ha puesto tanto empeño en ocultar los primeros 8 secretos, porque si el 9º es cierto, todo debe cambiar. Pero la profecía no espera permiso, y el Espíritu de Dios no está atado por instituciones humanas. Está llamando, agitándose, moviéndose por los 4 confines de la tierra y despertando a una generación que siempre estuvo destinada a levantarse. Así que pregúntate, ¿por qué ahora? ¿Por qué todo esto se está revelando en tu vida? Porque eres parte de la profecía, porque eres prueba viva de que la palabra de Dios no vuelve vacía, porque estás entre aquellos a quienes el Altísimo está reuniendo remanentes de realeza, portadores del pacto, herederos de la verdad. Si esto resuena con tu alma, si sientes que algo antiguo en tu interior emerge a la superficie, escribe 777 en los comentarios y proclámalo: estás despertando, estás regresando. Y ahora que se han revelado los 9 secretos, surge una nueva pregunta. Ahora que conoces la verdad, ¿qué harás con ella? Y así debemos preguntarnos estas pistas históricas deliberadamente pasadas por alto y cuidadosamente enterradas por quienes moldearon la historia para ajustarla a su imagen. No son teorías especulativas ni afirmaciones marginales. Son hechos registrados, inscritos en antiguos manuscritos, grabados en muros de templos, preservados en los testimonios de imperios, y sin embargo han sido ignorados, desestimados o escondidos a plena vista. ¿Por qué? Porque interrumpen la narrativa pulida transmitida tanto por instituciones religiosas como por poderes coloniales. Cuando Jerusalén cayó ante los romanos en el año 70 d.C., el mundo cambió, el templo fue destruido, la ciudad ardió, el pueblo escogido fue dispersado. Pero ¿a dónde fueron? Mientras que los libros de historia occidentales a menudo saltan de ese evento directamente a la diáspora judía europea, omiten una migración crítica. Muchos israelitas huyeron hacia el sur a África, mezclándose en tierras donde ya existían comunidades israelitas anteriores. No fue una dispersión aleatoria, fue un movimiento calculado de supervivencia. África del Norte, el Cuerno de África, África Central y Occidental se convirtieron en refugios, preservando la fe, los nombres y las costumbres, incluso cuando el Imperio Romano intentaba borrarlos. Los propios historiadores romanos lo notaron. Tácito, un destacado cronista romano, escribió que los judíos se parecían a egipcios y etíopes, no a griegos ni a romanos. Y Josefo, uno de los historiadores judíos más respetados de la antigüedad, describió a su pueblo en detalle, pero nunca como de piel clara ni de apariencia europea. ¿Por qué se ha dejado esto fuera de la educación religiosa moderna? ¿Qué temor hay en permitir que la gente sepa lo que estos escritores antiguos realmente dijeron? Y luego está la biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945, un tesoro de textos cristianos primitivos intactos por los teólogos europeos. Estos escritos ofrecen un retrato del cristianismo temprano, profundamente enraizado en la tradición egipcia y etíope. Hablan de Jesús y de sus discípulos de formas que reflejan el contexto africano y del Medio Oriente, del que provenían, no las reinterpretaciones europeas posteriores. Estos textos enterrados durante siglos no se perdieron por accidente, se ocultaron porque contradecían la imagen que el imperio buscaba preservar. Lotistater Jaor, no escondas la luz. Estos documentos son esa luz y exponen verdades que la teología ha intentado oscurecer durante generaciones. Una de las piezas más innegables de este rompecabezas está con los Beta Israel de Etiopía. Mucho antes del contacto con el judaísmo de Europa o del Medio Oriente, los Beta Israel observaban el sábado, seguían las leyes dietéticas,
guardaban festivales antiguos y preservaban la memoria de su herencia israelita. Nunca se convirtieron, al judaísmo lo recordaron. Sus prácticas a menudo preceden al judaísmo rabínico, reflejando rituales de la época del templo, preservados en aislamiento. Cuando Israel lanzó la Operación Moisés en 1984-1985, trasladó en avión a miles de judíos etíopes hacia Israel, reconociéndolos oficialmente como descendientes legítimos del antiguo Israel. Esto no fue simbólico, fue un reconocimiento que destrozó la imagen racializada de la identidad israelita. No eran europeos, eran africanos negros portando rollos de la Torá escritos en ge'ez, cantando salmos que nunca habían pasado por un seminario europeo. ¿Cómo pudo un pueblo preservar su identidad a lo largo de siglos de aislamiento, conversiones forzadas y presión social a menos que esa identidad estuviera profundamente incrustada en su sangre, su lengua y su memoria? Etiopía, Tishlach, Yadeija, el Elohim, Etiopía extenderá sus manos a Dios. Esa profecía hallada en el Salmo 68:31 se ha cumplido en la resistencia de los Beta Israel. A pesar de que el mundo intentó borrarlos, permanecieron, y su mera existencia nos obliga a preguntar qué más ha sido ocultado. Pero la historia no termina en Etiopía. La trata transatlántica de esclavos, una tragedia humana de proporciones indescriptibles, no fue solo un acontecimiento geopolítico, fue el cumplimiento de la profecía bíblica. En Deuteronomio 28:68, Dios advierte que si Israel desobedecía, el Señor te hará volver a Egipto en barcos, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, y nadie os comprará. Egipto aquí no es literal, es un símbolo de esclavitud, de trabajo forzado y sufrimiento. ¿Y qué ocurrió durante la trata de esclavos? Millones fueron arrancados de África encadenados y enviados a través de los océanos, tal como lo declaró la profecía, y nadie vino a redimirlos. Ninguna nación los rescató. Fueron vendidos a enemigos despojados de sus nombres y forzados a vidas de brutalidad y pérdida. Y sin embargo, la verdad sobrevivió, llevada en el canto, preservada en tradiciones secretas, susurrada en oraciones transmitidas de generación en generación. Así que ahora debemos preguntar, ¿fue la trata de esclavos simplemente una tragedia? ¿O fue la evidencia de que los israelitas dispersos habían sido identificados, atacados y quebrados? Exactamente como lo predijo la Biblia, el hilo final en este poderoso tapiz de verdad entrelaza memoria, música, arte y lengua, ámbitos que resisten el borrado, incluso cuando la palabra escrita ha sido censurada. Esta es la historia de la resistencia espiritual, la verdad oculta, preservada en los corazones, lenguas y canciones de un pueblo que nunca estuvo realmente perdido, solo disperso. Cuando los africanos esclavizados fueron llevados a través del Atlántico, despojados de sus nombres, lengua y patria, cargaban algo que no podía ser quitado: su identidad espiritual. En la oscuridad de las plantaciones, en medio de la brutalidad de las cadenas, comenzaron a elevar sus cantos, no solo gritos de libertad, sino declaraciones espirituales que reflejaban la antigua historia de Israel. Cantaban sobre Moisés, sobre el faraón, sobre el cruce del Mar Rojo y la tierra prometida. No eran simples referencias bíblicas prestadas, eran reconocimientos. Se veían a sí mismos, no solo en la historia de Israel, sino como parte de ella. El Éxodo no era una parábola, era una profecía desplegándose de nuevo. Eran los hebreos del Nuevo Mundo, clamando como sus antepasados lo hicieron en Egipto. Abadim Hayinu, fuimos esclavos, ahora somos libres. Este estribillo de la Pascua, repetido por los judíos durante milenios, adquirió un significado sagrado
para quienes estaban en esclavitud y sabían que su experiencia no estaba desconectada del viaje israelita antiguo. A través del canto y el dolor, declararon una verdad que ningún imperio pudo borrar, y la evidencia física sigue surgiendo del suelo para confirmar lo que estos espirituales siempre supieron. En 2012, arqueólogos en Israel descubrieron una sinagoga de 2000 años de antigüedad con mosaicos que representaban escenas bíblicas. Pero las figuras en estas imágenes sagradas no se parecían a las representaciones europeas que llenan catedrales y libros de texto occidentales. En cambio, tenían piel oscura, cabello rizado y rasgos africanos, testimonios visuales cincelados en piedra sagrada. Esto no fue una anomalía. Se han encontrado mosaicos similares en todo el Medio Oriente, mostrando profetas, patriarcas y reyes que se parecen mucho más a los africanos del noreste que a cualquier pintura renacentista. Y en Dura Europos, una sinagoga del siglo XIII en la actual Siria, las pinturas murales muestran la misma verdad, figuras bíblicas representadas con piel oscura de apariencia innegablemente africana. No son casos aislados, es una tradición artística consistente, una memoria histórica preservada hasta que fue deliberadamente reemplazada por interpretaciones de piel clara de los imperios posteriores. Hapsifas, Metab el mosaico, habla verdad, y su verdad es más fuerte que siglos de revisión, pero la evidencia va aún más profundo. El lenguaje, nuestro recipiente más antiguo de identidad, guarda memorias que no pueden blanquearse. Muchos nombres y términos bíblicos tienen raíces etimológicas africanas claras. Toma a Moisés. Su nombre no es originalmente hebreo, proviene de la palabra egipcia mes o misu, que significa niño o hijo, del mismo modo que se formaban nombres como Tutmosis, hijo de Tot. Esto sitúa a Moisés firmemente dentro del mundo lingüístico y cultural del África antigua. Luego está la palabra Cohen, la designación bíblica para sacerdotes. En varias lenguas africanas existen palabras similares, términos que se refieren a líderes espirituales, seres sagrados o mediadores ancestrales. No son simples coincidencias. Son huellas lingüísticas, evidencia de un origen compartido transmitido en el sonido de las sílabas. Y cuando quitamos los filtros de la filología europea, las conexiones entre el hebreo bíblico y las familias lingüísticas africanas se vuelven innegables. Nos dicen que la historia bíblica no es ajena a África, está enraizada en África. Malim Genun Loikon. Las palabras son un lugar de memoria. Cada nombre, cada término sagrado, cada frase repetida lleva una historia, y esas historias han sobrevivido incluso a los esfuerzos más profundos por reescribirlas. ¿Y qué significa esto para ti? Significa que el pueblo al que se le dijo que no tenía pasado en realidad porta el legado espiritual más antiguo de la tierra, que las voces, una vez silenciadas en cadenas, ahora hablan con claridad profética, que las ruinas, los nombres, los cantos, los mosaicos y las lenguas testifican una herencia compartida que ya no puede negarse. Y ahora que los cantos se elevan de nuevo, que las ruinas son desenterradas, que los nombres se comprenden, la luz ya no puede ocultarse. Y ahora, como si cada hilo espiritual, histórico y lingüístico no fuera suficiente, llegamos a una de las formas más innegables de verdad en nuestra era moderna, el ADN. Esta es la voz final, en una sinfonía de evidencia, la voz del propio cuerpo, un testigo silencioso que no puede ser discutido, comprado ni anulado con teología. Aquí es donde la ciencia se encuentra con la escritura, y juntas revelan una verdad largamente enterrada pero que ahora surge con autoridad. Los estudios genéticos modernos
han comenzado a confirmar lo que innumerables comunidades siempre supieron en lo más profundo de sus huesos, que son descendientes del antiguo Israel. Durante décadas, los escépticos descartaron las tradiciones orales en África que reclamaban ascendencia hebrea como mitos o préstamos religiosos confusos. Pero ahora, el ADN está contando una historia diferente. Entre las poblaciones de África Occidental en particular, los grupos Lemba en Camerún, Nigeria y Sudáfrica, los investigadores han identificado marcadores de ADN del cromosoma y vinculados directamente con el antiguo sacerdocio israelita. Uno de los más significativos es el haplotipo Modal Cohen, encontrado en frecuencias desproporcionadamente altas entre los hombres Lemba, especialmente en sus linajes sacerdotales. Este marcador está históricamente asociado con los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés y el sumo sacerdote original de Israel. Y no termina allí. En 2012, un estudio revolucionario publicado en la revista Nature halló vínculos genéticos entre los judíos etíopes y las poblaciones de Oriente Medio que datan de hace aproximadamente 3.000 años. Esa cronología coincide exactamente con lo que la Biblia nos dice sobre el contacto de Israel con el reino de Saba, un poderoso reino africano que mantenía comercio, alianzas e incluso posibles matrimonios con el antiguo Israel durante el tiempo del rey Salomón. Podría ser mera coincidencia que el ADN encaje tan perfectamente con el relato bíblico Jadenea Eino Meshaker, el ADN no miente, donde la historia escrita ha sido reescrita y donde las imágenes han sido repintadas, la sangre ha guardado registro. Susurra a lo largo de milenios, siempre ha sido parte de esta historia, pero el testimonio no se detiene en el genoma, también vive en las prácticas culturales vivas transmitidas de generación en generación, intactas frente a las revisiones coloniales. Muchas tradiciones africanas, más allá de la religión formal, preservan rituales que reflejan la Torá, ceremonias de nombramiento, ritos de iniciación y costumbres funerarias muestran una semejanza inconfundible con las tradiciones israelitas antiguas. La práctica del levirato en la que un hombre se casa con la viuda de su hermano para continuar el linaje está prescrita claramente en Deuteronomio 25:5-10. Y sin embargo, mientras esta tradición ha desaparecido casi por completo en gran parte del mundo judío moderno, permanece profundamente enraizada en numerosas sociedades africanas. Estas costumbres no fueron enseñadas por misioneros. En muchos casos preceden en siglos la llegada europea. No son restos de influencia colonial, sino ecos de una herencia cultural ininterrumpida, una herencia llevada en oración, preservada en ritual y guardada en memoria. Miñahim Edut, las costumbres, son testimonio. Cada práctica, cada tradición transmitida de abuela a nieto, es un testigo vivo de una conexión más profunda. Han sobrevivido a la esclavitud, la colonización, la diáspora y la negación, y permanecen intactas no porque alguien las enseñó, sino porque alguien las recordó. No son fragmentos tomados prestados de otros. Son vínculos vivos arraigados en la Torá, confirmados por la ciencia y floreciendo en suelo africano. Así que ahora la pregunta debe hacerse de nuevo: ¿cuánta más evidencia necesitamos? ADN, lenguaje, tradición, memoria oral, textos antiguos, cumplimiento profético, todo alineado para contar la misma historia. No una historia impuesta, sino una historia recuperada. Ahora que los 9 secretos impactantes han quedado al descubierto, una capa más profunda de la verdad, debe abordarse la controversia que inevitablemente surge cuando se desafían narrativas largamente sostenidas y las objeciones
de quienes sienten que su cosmovisión se desmorona bajo sus pies. Estas objeciones no son nuevas. Son ecos de una resistencia de siglos, a menudo envueltos en el lenguaje de la tradición o la autoridad académica, pero arraigados en el temor de lo que la verdad podría desatar. Una de las críticas más comunes es que la perspectiva de los israelitas negros carece de apoyo académico, pero esa afirmación simplemente no resiste el escrutinio. Ignora un creciente cuerpo de trabajo riguroso por arqueólogos lingüistas, genetistas e historiadores que respaldan las conexiones africanas con el antiguo Israel. Entre estos estudiosos hay nombres que no pueden ser fácilmente descartados. El Dr. Ephraim Isaac, pionero de Harvard University; el Dr. Tudor Parfitt, historiador y etnógrafo de renombre mundial en la Florida International University; y el Dr. Joseph Ben Jochanan, cuyo prolífico trabajo ha inspirado a generaciones a repensar las contribuciones africanas a la historia bíblica y mundial. Su trabajo no es marginal ni poco académico. Es profundo, documentado y arraigado en décadas de investigación primaria, comparaciones lingüísticas, estudios genéticos y descubrimientos arqueológicos. El problema no es que falten pruebas en su obra, es que sus hallazgos desafían narrativas teológicas y raciales arraigadas. Y por eso, demasiadas veces, sus voces son marginadas en lugar de ser escuchadas. Al tiftach bvad levad, no confíes solo en los eruditos, porque incluso las mentes más educadas pueden caer presas del sesgo. La verdad habla con claridad por sí misma si estamos dispuestos a escuchar sin filtro, sin miedo y sin la necesidad de preservar estructuras de poder. Otra objeción que se plantea es que centrarse en la identidad racial de las figuras bíblicas es de algún modo divisivo o irrelevante para la fe, pero eso ignora la profunda importancia espiritual y psicológica de la representación. Durante siglos a millones, se les enseñó a ver la historia sagrada a través de imágenes que los excluían, a mirar iconos religiosos y no ver ningún reflejo de sí mismos, a que se les dijera a menudo de forma sutil que el pueblo escogido de Dios no se parecía en nada a ellos. Esto no fue neutral, fue un blanqueamiento estratégico diseñado para desconectar a las personas de ascendencia africana de su derecho de nacimiento dentro de la historia bíblica y restaurar esa conexión. No se trata de división, se trata de sanidad. Porque si la herencia y la identidad física no importaran, ¿por qué la Biblia se esmera tanto en preservar genealogías, linajes y orígenes étnicos? ¿Por qué la Escritura describe color de piel, textura de cabello e historia tribal? Desde las 12 tribus de Israel hasta las detalladas líneas familiares de Jesús en Mateo 1, la Biblia enseña que de quién vienes importa porque es parte de cómo Dios cumple sus promesas. Kulan mishpacha, anachnu, somos una sola familia. Reconocer la identidad africana de los antiguos israelitas no excluye a nadie del plan redentor de Dios. Amplía nuestra comprensión de quiénes siempre han estado incluidos. Aporta claridad a la diversidad ya presente en la Escritura, desde Ruth, la moabita que llegó a ser antepasada de David y de Cristo, hasta el eunuco etíope en Hechos 8, el primer converso cristiano africano registrado en el Nuevo Testamento. Algunos tradicionalistas se resisten no porque falte evidencia, sino porque desafía la teología que se les enseñó proteger. Pero debemos preguntar con discernimiento quién estableció esas enseñanzas y con qué propósito. Gran parte de lo que llamamos interpretación tradicional se formó durante la era colonial, cuando la religión se utilizó como herramienta de dominación, no de liberación. Posiciones teológicas
se moldearon para justificar esclavitud, segregación y conquista, no para sostener la exactitud histórica ni honrar la verdad de Dios. Y muchas de esas distorsiones aún perduran en nuestra teología moderna, sin examinar y sin arrepentimiento. La fe verdadera exige algo más alto. Exige que sigamos la verdad donde quiera que conduzca, incluso cuando amenace lo que hemos creído cómodamente. Como dijo Jesús en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Aferrarse a interpretaciones de la Escritura, saneadas y colonizadas, no honra al Dios de Israel. Lo deshonra porque Dios es un Dios de Emet, verdad. Emet Titzmash. La verdad brota de la tierra. Y hoy esa verdad está surgiendo del suelo en forma de descubrimientos arqueológicos. Surge en laboratorios a través de confirmaciones genéticas. Surge en costumbres y cantos preservados. Surge en nombres y lenguas, y surge en los corazones de quienes reconocen su lugar en la historia de Dios. Seamos claros, esto no trata de excluir, no trata de reescribir la Biblia para favorecer a un grupo. Trata de restaurar lo que fue robado, de reconectar a quienes fueron desconectados y de revelar lo que siempre estuvo ahí. El Dios de Israel siempre ha hecho espacio para Adam Hadash, un hombre nuevo hecho de muchos pueblos, como describe Efesios 2:15. Siempre ha acogido a quienes se unen a su pacto con verdad y humildad, sin importar su origen. Y ahora hacemos la pregunta final: ¿por qué se ocultaron durante tanto tiempo estos 9 secretos impactantes? La respuesta no es espiritual, es política, es manipulación teológica. Se trata de poder y control, porque si los africanos esclavizados en las Américas hubieran sido reconocidos como descendientes de Israel, ¿cómo podría haberse justificado su esclavitud si África hubiera sido vista como central en la historia bíblica? ¿Cómo podría presentarse la dominación europea como ordenada divinamente? La respuesta expone un sistema construido no sobre la verdad, sino sobre la conveniencia y la conquista. Pero ahora, el sistema se desmorona, la luz regresa, y el mundo debe elegir aferrarse a ficciones reconfortantes o entrar en el fuego liberador de la verdad. Ein od milvado, no hay otro fuera de él. Dios trasciende las categorías humanas, pero sigue actuando a través de las realidades históricas que Él mismo ordenó. Ahora afrontamos una de las distorsiones más dañinas en la interpretación bíblica, una que moldeó siglos de opresión, manipulación teológica y desconexión espiritual. Es la narrativa de la maldición de Cam, una lectura tergiversada de la Escritura que nunca estuvo respaldada por el texto, pero que se promovió para justificar una de las mayores atrocidades de la historia, la esclavitud de los pueblos africanos. Seamos claros, la Biblia nunca dice que Cam fue maldito. En Génesis 9:25, la maldición se pronuncia sobre Canaán, uno de los hijos de Cam, no sobre Cam mismo, y en ninguna parte, esa maldición se asocia con el color de la piel. Sin embargo, a lo largo de la trata transatlántica y la expansión colonial, teólogos europeos torcieron este pasaje como justificación divina para la subyugación de los negros. ¿Por qué? Porque una narrativa falsa sirve mucho mejor a los intereses del poder que una honesta. Esta mala interpretación no nació de una exégesis fiel. Se diseñó para legitimar la esclavitud, borrar la dignidad y desheredar espiritualmente a todo un continente. Servía a intereses políticos y económicos, no a la verdad bíblica. Hasheker ein lo raglaim. La falsedad no tiene piernas. No puede sostenerse cuando se la expone a la luz de la Escritura, y hoy la mentira se derrumba bajo el peso de la verdad. Y sin embargo, este engaño teológico no estuvo solo. En 1452, el Papa Nicolás V
emitió la doctrina del descubrimiento, dando a las potencias europeas cristianas licencia religiosa para descubrir y conquistar tierras habitadas por no cristianos. No fue solo ambición imperial revestida de escritura, fue la codificación de la colonización enmarcada como derecho divino. Se podían tomar tierras, borrar culturas y esclavizar pueblos, todo en nombre del Evangelio. Pero el verdadero Evangelio, el que exalta al humilde y libera al cautivo, no aparecía en esa doctrina. Estas posturas requirieron algo más que fuerza militar. Necesitaron una reimaginación de la historia bíblica, una que centrara a los europeos y borrara a los demás. Por eso, se repintaron los rostros de la Biblia. Por eso Jesús, nacido en Oriente Medio, fue retratado con rasgos europeos. Por eso, Moisés, José y María, nacidos en o vinculados con Egipto, fueron representados como blancos una y otra vez en el cine, no por evidencia histórica, sino por una campaña más profunda para controlar la imaginación espiritual del mundo. Y este engaño continúa. En iglesias, en murales de escuela dominical, en ilustraciones brillantes de Biblias, persiste la misma iconografía blanqueada. Las películas bíblicas siguen eligiendo actores europeos para interpretar a figuras africanas y de Oriente Medio. Los planes de estudio escolares y la educación religiosa presentan una versión saneada de la Escritura que ignora evidencias arqueológicas, lingüísticas y genéticas. No es un descuido artístico, es la continuación de un borrado de siglos. Cuando la gente no se ve a sí misma en la historia sagrada, es más fácil convencerla de que es ajena al pacto y no hijo o hija del mismo. Yesh Lahem e Inajim Boloyiru tienen ojos y no ven. La verdad ha estado disponible. La evidencia se ha preservado, pero la ceguera institucional y a veces la evitación intencional ha impedido reconocer lo que está a la vista. Y aún así, a pesar de todos los esfuerzos por suprimirla, algo extraordinario está ocurriendo. En toda la diáspora africana está teniendo lugar un despertar espiritual. Hombres y mujeres redescubren su conexión con el Israel bíblico, no mediante retórica política o orgullo cultural, sino por cumplimiento profético. Están desenterrando la verdad que quedó bajo capas de distorsión colonial y están reclamando la herencia que siempre fue suya. Esto no trata de excluir a otros, trata de restaurar lo robado, de sanar heridas espirituales infligidas por siglos de mala representación, de reconocer que la historia de la redención nunca fue una historia europea, fue y es una historia global con África en el corazón de su origen. Isaías 11 profetizó que Dios reuniría al remanente de su pueblo de las naciones donde fue dispersado. Esa profecía se está cumpliendo ahora. No es una campaña política, ni una invención moderna. Es el movimiento del Espíritu que revive huesos secos y restaura nombres olvidados. Hiné ani ose hadashá. He aquí hago algo nuevo. Y sin embargo, no es realmente nuevo. Es el cumplimiento de lo que Dios habló hace mucho. La restauración de identidad, verdad y pacto. Este despertar no es solo para quienes redescubren sus raíces israelitas. Es para todos los que valoran la verdad. Porque cuando nuestra comprensión de la Escritura se basa en la exactitud histórica, no en fantasías coloniales, todos nos acercamos más al verdadero Dios de Israel. Cuanto más desenterramos la verdad con mayor claridad, vemos la mano de Dios en la historia, no obrando a través del imperio y la opresión, sino a través de la preservación fiel de la identidad, incluso en el exilio. Así que la pregunta ya no es, ¿esto es verdad?, porque la evidencia habla con fuerza. La pregunta ahora es, ¿qué harás con la verdad? La Biblia nunca ha sido la historia de una sola etnia o nación.
desde el principio, ha sido un relato de inclusión divina, un tapiz sagrado tejido con hilos de toda tribu, lengua y pueblo. Desde la multitud mezclada que salió de Egipto con los israelitas, Éxodo 12:38, hasta la gran multitud ante el trono en Apocalipsis 7:9, la Escritura apunta constantemente a un plan redentor que abraza la diversidad, no que la borra. Esto no es accidental, es el diseño de Dios. Ahdut Betoch Shoni Yud, unidad en la diversidad. La belleza de la obra de Dios se revela no mediante la uniformidad, sino mediante la armonía intrincada de muchos pueblos, culturas y lenguas, todos participando en su historia en desarrollo. Reconocer los orígenes africanos de los israelitas no excluye a nadie. Al contrario, enriquece nuestra comprensión colectiva de la obra redentora de Dios a lo largo del tiempo y la geografía. ¿Qué significa esta verdad para los creyentes hoy? Significa acercarnos a la Escritura con ojos nuevos y corazón abierto, dispuestos a dejar que el texto hable por sí mismo sin los filtros y sesgos acumulados por siglos. Significa ser honestos sobre dónde las interpretaciones tradicionales fueron moldeadas más por agendas coloniales y políticas que por la intención original de la palabra. Significa reexaminar la evidencia arqueológica, lingüística y genética, no a través del prisma de la dominación occidental, sino con un compromiso con la integridad histórica y espiritual. Para muchos, especialmente dentro de la diáspora africana, esta verdad representa un profundo regreso a casa. Durante demasiado tiempo se les dijo que la Biblia era la historia de otros que eran invitados en una narrativa divina, escrita por y para otros, pero ahora por medio de tradiciones preservadas, nombres antiguos, costumbres perdurables y ahora incluso la ciencia moderna están descubriendo la verdad. Esta es tu historia, esta es tu herencia, este es tu derecho espiritual de nacimiento. Dor va dor de generación en generación, esta verdad ha sobrevivido. A pesar de la esclavitud, la colonización, la asimilación forzada y el blanqueamiento teológico, la memoria de quién eres nunca murió del todo. Se mantuvo viva en susurros, en cantos, en rituales transmitidos por las líneas familiares. Y ahora se alza de nuevo inequívocamente para quienes heredaron una versión europeizada de la Escritura. Este despertar no es una amenaza, sino una invitación, una oportunidad de abrazar una fe más auténtica y rica, basada no en representaciones saneadas, sino en la verdad histórica. Reconocer la diversidad de la historia bíblica no disminuye tu lugar en el plan de Dios, lo amplía, te acerca a un Dios más grande que las fronteras culturales y que siempre ha obrado a través de todos los pueblos y naciones. El despertar que presenciamos hoy no es activismo político disfrazado de religión, es cumplimiento profético. Como declara Jeremías 16, 19, 21, llegaría un tiempo en que las naciones dirían: ciertamente mentira heredaron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Ahora vivimos el cumplimiento de esa palabra. Los velos caen, las distorsiones quedan expuestas. Haemunim, la verdad, será revelada en los postreros días. Y esa verdad habla alto y claro, desde el registro bíblico hasta los mosaicos y ruinas, desenterrados por arqueólogos, pasando por los paralelos lingüísticos, marcadores genéticos y costumbres preservadas de comunidades africanas. La evidencia es abrumadora. No es especulación, no es revisionismo, es la restauración de una narrativa robada. Resistir esta verdad no es proteger la fe, es aferrarse a sistemas de opresión que se beneficiaron del engaño histórico. Las posturas teológicas que alguna vez justificaron esclavitud, conquista y exclusión tiemblan bajo el peso de lo que ya no puede ocultarse.
Emet meretz titzmash, la verdad brota de la tierra, y tzedek, la justicia, mira desde el cielo. Salmo 85:11. Dios nunca separó ambas. Donde emerge la verdad, la justicia debe seguir, y donde reina la justicia, comienza la sanidad. ¿Y ahora qué? Para algunos, significará redescubrir su herencia espiritual. Para otros, reaprender las Escrituras a la luz de una verdad que estuvo oscurecida por generaciones. Para todos, significa entrar en una comprensión más honesta, más unida y más santa de la obra de Dios en la historia y de lo que está haciendo ahora. Hiné ani ose hadashá, he aquí hago algo nuevo. Pero en realidad, Él está haciendo algo antiguo, restaurando lo que siempre debió conocerse. Al llegar a la conclusión de esta poderosa exploración sobre los 9 secretos impactantes acerca de los israelitas negros que han sido ocultados de la historia y de las tradiciones de fe durante siglos, detengámonos a recordar el verdadero propósito de este viaje. Esto no es un llamado a la división, sino a la reconciliación. Reconciliación con la verdad, con la fe auténtica y entre nosotros mismos como miembros de la diversa y rica familia de Dios. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la historia de un Dios que restaura lo que fue roto, redime lo que fue esclavizado y revela lo que estaba oculto. El redescubrimiento de la verdadera identidad de los israelitas, especialmente dentro de la diáspora africana, no es una rebelión contra la Escritura, sino un cumplimiento de ella. Isaías 42:9 proclama: «He aquí las cosas primeras se cumplieron, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias». Estamos viviendo ese momento, un tiempo en que las verdades enterradas desde hace mucho brotan de nuevo cuando la palabra profética de Dios se confirma a través de la arqueología, la genética, la lengua y la tradición viva. Or Zarúa la Tzadik luz es sembrada para el justo. Esta luz, la iluminación de la verdad, no es para condenación, es para sanidad, para restauración y para realinear la fe con los hechos. Es un regalo para cada creyente, dispuesto a ver la Biblia con ojos frescos, despojados de los filtros coloniales y de las fantasías artísticas que distorsionaron su verdad durante demasiado tiempo. Y ahora que este viaje no termina aquí, es solo el comienzo de un caminar más profundo con la Escritura, con la historia y con la identidad. Te exhorto, examina la evidencia, relee los textos bíblicos, considera los registros históricos, los estudios de ADN, los mosaicos, los ecos lingüísticos que han sobrevivido a imperios. Y sobre todo, mantente lo suficientemente valiente para seguir la verdad donde quiera que te lleve, aunque sacuda los cimientos de lo que alguna vez te enseñaron. Comparte este mensaje con otros que tienen hambre de verdad. Comenta abajo con tus preguntas, tus descubrimientos o tu testimonio si has tenido un despertar personal a estas realidades. Cuando compartimos nuestras historias, ayudamos a otros a iniciar su propio viaje hacia la claridad, la libertad y la fe. Porque Kulanu Mishpasha Tahat Elohim, todos somos una sola familia bajo un solo Dios. La verdad no nos divide, nos restaura, nos reúne en una comprensión más profunda y precisa de la obra redentora de Dios a lo largo de generaciones, tierras y pueblos. Este despertar no es un momento, es un movimiento. No es una teoría, es una profecía cumplida. Gracias por caminar conmigo a través de este viaje sagrado y revelador. Que el Dios de la verdad, el Dios de la justicia, el Dios de todas las naciones, te guíe mientras buscas no solo conocimiento, sino entendimiento, valentía y paz. Hasta la próxima. Y recuerda, la verdad está surgiendo
y naciste para un tiempo como este.